los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Controlar los documentos, su disposición final y su relevancia. Evitar el agrupamiento de documentos innecesarios. Facilitar la gestión documental y garantizar la transparencia. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico. Consolidar una cultura de información nacional. Racionalización de la información y sus categorías. ¿Cuál es la finalidad? Mantener una documentación organizada ayuda a conservar la información con fácil acceso y recuperación. ¿Qué beneficios tiene? El uso de instrumentos archivísticos respalda las actividades de gestión, siendo las bases principales para los procesos políticos, económicos, legales, garantizando los derechos de los involucrados en dichos procesos. Modernización. El crecimiento y la implementación de nuevas tecnologías ayudan a las entidades a optimizar y automatizar de mejor manera los procesos de gestión documental. Espero esta información haya sido de su interés. Listo, ahora le cedemos la palabra y el micrófono a Liliana Barón. Profe, buenos días. Buenos días, Liliana. Buenos días para todos mis compañeros. Bueno, nos tocó este tema que es la ley de archivos. Es una ley muy interesante porque nos muestra cómo era un antes y un después de la ley. Antes del 2000 los archivos los guardaban sin ninguna... los guardaban o los dejaban a la deriva, ¿sí? No les tenía la importancia que le tenemos a partir de que hay una ley, ¿sí? Esta ley nos favorece tanto a nosotros como a los mismos archivos y a las empresas para guardar sus documentos, ¿sí? Entonces, es muy importante porque las empresas tienen que regirse a la ley. Y nosotros también nos podemos proteger ante ella, porque tenemos el derecho a conocer documentos que están para que nosotros validemos lo que nos dicen esos mismos documentos. Hasta ahí. Es que quedé en blanco, pero porque tengo el nervio, vamos a hacer algo. Dígale nervio que se eche con el ladito. se va. Dígale, vayan para la cocina y me preparan el desayuno para ahorita, que yo tengo que salir aquí bien. Entonces, chao nervio y tranquila, continúa. Si vas a agregar algo más. Sí, y pues tienen regulaciones, ¿no? Ellos están regulados, tienen órdenes para sí mismos ser archivados y poder buscarlos. Por eso se puede archivar manualmente y en el computador, ¿sí? Entonces, pues hasta el momento no tengo más que decir por ahora. Bueno, entonces ahí es de manera sistemática. Es como podemos estar archivando en la actualidad y bueno, allá nos dan lineamientos de cómo se debe hacer. Muy bien, perfecto. Gracias, Lilian. Ya puedes bloquear tu micrófono. Y continuemos con Geraldine. Escuchemos a Geraldine. Buenos días, coach, y buenos días a todos los compañeros. Buenos días, Geraldine. Bueno, primero que todo, ¿qué es la ley de 594 del 2000? Es la ley conocida como la Ley General de Archivos. Es la norma que regula la gestión documental y la administración de los archivos en Colombia, para garantizar que los documentos se organicen, conserven y administren correctamente dentro de una entidad o cualquier lugar. Siempre tienen su ciclo de vida. También busca proteger un patrimonio documental del país para garantizar el acceso a la información. Esta ley aplicaría a las entidades
públicas y también las entidades privadas que cumplen muchas funciones, por así decirlo. Funciones públicas. Sí. O actividades o tareas públicas. Sí. Listo. Muy bien, Geraldine. Escuchemos a Camilo. Buenos días, gracias por escuchar. Un poquito entrecortado, pero ¿Se escucha muy bien? sí, mejora, ¿no? Bueno, la ley 594 de 2000 tiene una serie de principios para el objetivos que nosotros no estamos de acuerdo. Sería esencial de la administración pública, donde se busca que las entidades públicas administren sus documentos de manera organizada y eficiente, para que así puedan encontrar información rápidamente y brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Según el derecho al acceso a la información de los ciudadanos, esta ley garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información. Discúlpeme, Camilo, ya me interrumpa. Hagamos algo, apague su cámara a ver si se nos mejora un poquito el sonido. Sí, señor. Bueno, entonces, me quedé en derecho y acceso a la información de los ciudadanos. Esta ley garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información pública, siempre y cuando sea confidencial o esté protegida por la ley. Esto promueve la transparencia y el control ciudadano. Como tercero sería conservación del patrimonio documental. El objetivo busca proteger y conservar documentos que tienen valor histórico, cultural, legal o administrativo, para que no se deterioren y se pierdan en el paso del tiempo. Y como último sería memoria histórica de la nación. Esta ley busca preservar los documentos que permiten conocer la historia de Colombia, sus instituciones y los hechos más importantes que han marcado el país. Estos documentos ayudan a las futuras generaciones a comprender el pasado. Camilo, de acuerdo, bueno, equipo de trabajo, de acuerdo a lo que acaba de comentarnos Camilo, nos ayuda y tiene unos principios y entre eso está la parte de conservación y preservación de la parte documental. Y ¿qué creen ustedes o conocen ustedes o saben ustedes que en la actualidad tenemos o se tiene, aquí lo tenemos como patrimonio que se está conservando y que se mantiene a través de la historia, digamos en alguno de estos archivos, llámese el Archivo General de la Nación o el Archivo Distrital? ¿Quién me responde? Estefanía, Mayrén, Geraldine, Camilo. Profe, coach, los que ayudan a conservar los documentos históricos es el Archivo Nacional. Sí. El Archivo Distrital de Bogotá, pues es más modernito que el Archivo General. En el Archivo General encontramos todos los documentos nacionales y en el de Bogotá meramente lo que es de Bogotá. Entonces, si necesitamos algún documento nacional, nos tendríamos que dirigir al Archivo Nacional y no al Distrital. Ellos son los que conservan los documentos de la nación. Ellos saben hacer el proceso para que el documento se conserve por mucho tiempo. Bien, perfecto. Continuemos. Estefanía. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, claro. ¿Me estás viendo? Es que no sé si por la grabación de pronto me... No te preocupes, que yo sé que es lo que estás haciendo y tranquila. Dale. Bueno, seguimos con lo que busca esta ley, ¿no? En sí lo que busca esta ley es regular la gestión documental y la función archivística en Colombia. También busca garantizar la correcta organización y conservación y también como administración de los documentos
También busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Y me bloqueé. No, tranquila, vas bien. Y vas muy bien, no te preocupes. No digo ibas, no, vas muy bien. Excelente, vas. Busca también. Y ese ritmo que llevan, los felicito. Muy bien, siga. Gracias. Busca proteger y preservar el patrimonio documental de la nación. Como ejemplo de proteger y preservar el patrimonio documental de la nación, podemos poner que se conservan documentos históricos como por ejemplo las actas de independencias, censos antiguos o registros históricos, porque forman parte de la memoria del país, en este caso pues Colombia. También busca asegurar que los documentos sirvan como prueba fuente de información y memoria. Como ejemplo, una persona que necesita demostrar, digamos, que trabajó durante 10 años en una entidad pública para solicitar su pensión, entonces su hoja de vida y los actos administrativos que reposan en el archivo sirven como prueba de su tiempo de trabajo, de servicio en la institución. Este última parte que estuviste hablando casi no te escucho porque hay una interferencia. Apaga tu cámara, a ver si se nos mejora el audio como hicimos con Camilo y nos repites la última parte. Okay. Por favor. Ahí ya está mejor. Bien, se escucha mucho mejor. Sí. ¿Hasta qué parte escucharon? Compañeros, ¿hasta dónde escucharon? Ahorita tenemos preguntas, vamos a calificar también al público, ¿no? Bueno, si el público no responde, damos una nota general al público restante. Pues la verdad, qué pena interrumpir así sin alzar la mano. Tranquilo. Sí debería pues volver a repetir porque sí se le entrecortaba un poco. Entonces, es que yo veo que la opción de tener la cámara prendida hace que se interfiera mucho el audio. Entonces, pues, yo tomé la decisión de pagar la puerta para escuchar mejor. Pero no para todos. Pues a mí sí me pasó, por eso yo la pagué. No, pero su merced, como no está interviniendo y está en el público, la debe tener prendida. Ahorita cuando estemos aquí presentando, entonces miramos si hay molestia, pues entonces pues la pagamos, así como hemos evidenciado aquí con los demás compañeros. Pero la he tenido prendida y cuando la prendo se entrecorta y la apago y se mejora el audio. Por eso la apago. Ok, entonces debe ser el problema de la señal. ¿No? Y por eso lo hago, coach. Listo. Sigamos entonces, Sammy. Entonces, si quieres, pues vuelvo a explicar en sí lo que busca esta ley. Porque es que creo que también mi falla de internet es porque estoy grabando y por todo eso. Entonces, de pronto, interfiere mucho. Más datos, sí. Exacto. Entonces, bueno, vuelvo a explicarles lo que busca esta ley. Esta ley busca regular la gestión documental y la función archivística en Colombia. Como ejemplo tenemos en un hospital la ley establece cómo deben organizarse y administrarse las historias clínicas y demás documentos para que no se pierdan ni se mezclen. Eso es una regulación. Busca garantizar la correcta organización, conservación y administración de los documentos. Como ejemplo, en una alcaldía los documentos se clasifican por áreas. Con áreas me quiero referir como a talento humano, tesorería, contratación, etc.
y se guardan en carpetas y archivos adecuados para conservarlos en buen estado, que es lo que el coach nos explicaba ayer, que todo está organizado dependiendo del área, porque uno de talento humano no va a tener documentos de contratación en sí. Busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública. El ejemplo que yo les daba era cuando, digamos, un ciudadano solicitaba una copia de una licencia de construcción, y gracias a que los documentos están, en este caso, organizados debido a la ley, la entidad puede encontrarlo y entregarlo rápidamente. Busca proteger y preservar el patrimonio documental de la nación. Como ejemplo, creo que lo di anteriormente, se conservan documentos históricos como los censos antiguos, registros históricos, actas de independencia, y todo eso porque forman parte de la memoria del país. Busca asegurar que los documentos sirvan como prueba, fuente de información y memoria histórica del país. Como el ejemplo que les daba, una persona necesita demostrar que trabajó durante 5 años en una entidad pública para solicitar su pensión. Entonces necesita su hoja de vida y los actos administrativos que reposan en el archivo, y se lo pueden entregar, ya que esto sirve como prueba de su tiempo de servicio. Stephanie. Sí, señor. Estefanía. Bueno, escuchemos ahora a Mayre. ¿Cómo es ese cierre? Nos dice. Bien, entonces para complementar, terminar lo que dijeron mis compañeros, tenemos los principios generales y los instrumentos archivísticos. Bueno, en los principios generales, esto busca orientar las formas en las formas que se deben organizar o administrar o conservar los archivos en Colombia. En primer lugar tenemos los fines de los archivos, que busca apoyar la administración, busca proteger los derechos de las personas y también la memoria histórica del país. En segundo lugar, pues tenemos la importancia de los archivos. Los archivos contienen información, pues algunos que son muy importantes, como lo mencionaban, que son anteriormente la historia de los países, del país. Algunos no son tan importantes como los archivos que se pueden eliminar. Tenemos unas responsabilidades, especialmente de los servicios públicos. Las personas encargadas tienen que cumplir con su deber, que es cuidar, organizar y proteger los documentos. También la otra sería la dirección y la coordinación de la función archivística. Los archivos están dirigidas o coordinadas por autoridades competentes o entidades que tienen que seguir normas o procedimientos. La racionalidad. Estos archivos tienen que administrarse de manera organizada, como le decía mi compañera. Los que manejan talento humano no pueden tener de otras áreas. Si maneja talento humano, pues se supone que se maneja todo lo que son hojas de vida y todo lo que se deriva de talento humano. En la modernización, se ha modernizado mucho a partir del 2000, por lo que se implementaron nuevas tecnologías. Esto permite mucho la organización, por lo menos también ocupa menos espacio. Ya no necesitamos tener una cantidad de papeles, sino que todo se puede manejar digitalmente o en la nube Drive o bueno, según lo que utilice cada empresa o cada entidad. En los instrumentos archivísticos, estos instrumentos nos permiten organizar, controlar, conservar y administrar documentos. En primer lugar tenemos el cuadro de clasificación documental.
documental se trata de tener una estructura y una estructura como organizada, por lo menos como lo explicaba anteriormente. El área de talento humano tiene que tener una serie, o sea, ellos componen una serie que son hojas de vida, no puede contener de otras áreas que no sean las que maneja. Por lo menos si es contabilidad, pues si es contabilidad tiene que manejarlo de facturas, números, pero no lo de otros serio, por lo menos en decir talento humano. Tenemos las tablas de retención documental. ¿Qué se debe o qué se deriva se trata de conservar los documentos pues se deriva en dos gestiones que son, en dos archivos, perdón, que son el archivo de gestión y el archivo central. El archivo de gestión es donde se usa diariamente y este tiene una durabilidad de aproximadamente 2 años. Y el archivo central es el que lleva mucho tiempo y acumulado aproximadamente una durabilidad de 18 años. Esto es para saber, bueno, estos se clasifican y creo que también es el de la valoración documental. Es para saber cuánto tiempo acumularse y cuáles dejar y cuál eliminar, según la importancia de sus archivos, de su contenido. En tablas de valoración documental, pues son documentos acumulados y pues como le decía anteriormente es para saber cuál eliminarse y cuál conservarse según su importancia. Por lo menos un ejemplo, la alcaldía revisa unos documentos de hace más o menos unos 40 años. Entonces, pues si el archivo es histórico, es importante, se debe conservar. Pero si contiene pura información sin valor, pues para que se deja un archivo que solo va a ocupar espacio y no tiene ningún valor. Entonces es donde se decide eliminarse este documento, ya sea digital, ya sea en unas hojas que, como lo mencionábamos en clase, en la primera clase, que fue la destrucción, la incineración. ¿Cómo se dice? Eso. O bueno, también hay otras que en estos momentos me fue la paloma, pero entonces es para buscar la destrucción y, por decirlo así, vaciar o así, desocupar espacio. Tenemos los planes institucional de archivo. Bueno, pues este plan es para analizar problemas, qué se necesita mejorar y qué actividades plantear para las soluciones. Y eso lleva un tiempo. Por decirlo así, deja cada solución para cada año, que este año vamos a organizar documentos, el otro año vamos a comprar lo que hace falta, como, por decirlo así, portátiles para poder tener más organización. Bueno, en efectivo sería así. El siguiente es inventario documental. Pues el inventario es, la mayoría lo conocemos, que es para llevar un orden de lo que hay, de lo que había, por decirlo así. Y esto tiene que llevar un orden dependiendo de cómo lo quiera manejar la empresa o cómo lo solicite, por decirlo así, en nombres, fechas o estado de conservación, documentos que tienen. Entonces eso se deriva al inventario documental. Por lo menos si una oficina, si una empresa va a trasladar archivos de esa oficina, pues elabora un inventario de lo que había y de lo que se va a entregar. Por ese motivo tenemos las tablas de control de acceso. Son unos instrumentos que pueden consultar, modificar o bueno, acceder a documentos. Pues también de acuerdo a su nivel de confidencialidad. Por lo menos si el archivo es privado, pues no cualquiera se puede ingresar a ese archivo, solamente los que se requieren. Y también otro ejemplo es, por lo menos si el archivo es de talento humano, pues otra
esos archivos porque no le corresponde. Entonces a eso es que se deriva ese control. Bueno, eso sería todo. Seguimos en la siguiente página, que es espérame. Ay, pide que todo la vaya. Ya corre a la tecnología. Miren esos comentarios. Tenemos una línea de tiempo. Vas a elegir quién empieza o para cada uno de su tema. Este es para... ¿Sigue hablando del tema? Sí, señor, es del mismo tema. Ok. Escuchemos de nuevo a Lilian. Activa tu micrófono. Eso es perfecto. Aquí va nuestra línea del tiempo, los años anteriores a esta ley. En el año 2000 se promulgaba la ley 594. En el 2000, el 14 de julio se divulgó la ley, ¿sí? Con sus principios, normas y responsabilidades para los documentos. En octubre del 2002 se expidió un acuerdo que regulaba el procedimiento para elaborar y la elaboración y aplicaciones de las tablas documentales. El acuerdo era el 042. En diciembre del 2004, el 10 de diciembre, se emite el decreto 4124 que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y crea el Consejo Nacional de Archivos. En el 2009, la Procuraduría General emite la circular 035 recomendando la obligatoriedad del cumplimiento de la ley, generando los archivos de todas las entidades. Entonces, todas las empresas públicas y privadas tienen que regirse a la ley para que no vayan a tener inconvenientes de sanciones ni nada por el estilo. Okay. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, chicos. Nos falta otra imagen. La última. Estas son las sanciones que les pueden llegar a colocar a las empresas, sean públicas o privadas, debido a que se dan de cuenta en las auditorías si ellas cumplen con lo reglamentado. O sea, a pesar de si llegan a tener una no conformidad y la empresa no corrige ese problema, es ahí donde pueden llegar las sanciones, tanto económicas como disciplinarias. Entonces, por eso las empresas, se apagó. Continúe, compañero, que se le entrega el apagón del celular, se le acabó la batería a la compañera. Bueno, sí. ¿Quién quiere continuar? Ya para cerrar. Bueno, continúo con lo que venía diciendo la compañera de las sanciones. Una sanción, pues, por un desorden de archivos y en general, podría generar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes. Y ahí vendrían siendo las sanciones económicas. Para las sanciones disciplinarias, vendrían siendo vendría siendo una falta ya para que se le pueda hacer la sanción, vendría siendo que hagan algo súper grave, como que me bloqueo.
Tranquila. nerviosa. No sé si de pronto Mayren o Estefanía o Camilo le apoyen. Es en la segunda, ¿cierto? La 3, la tercera. La 3. Sanciones disciplinarias. Faltas gravísimas. Sí. Pues es una falta, yo consideraría que una falta gravísima es por lo menos divulgar por lo menos si algo es tan privado, por decirlo así, y que el funcionario divulgue eso es una falta grave, porque se debe de cumplir la ley, que es mantener tu secreto, por decirlo así, tu privacidad. Ese vendría en cierta manera a ser más una sanción penal porque está divulgando información. En el caso de la sanción disciplinaria, ¿sí? Es la conducta que atente, como lo dice ahí, contra el patrimonio documental, o sea, contra esos documentos que se están conservando, que en algún momento los quiera afectar, dañar, porque no maltratar o destruir, ¿cierto? Que se va a consultar y no lo manipula de la manera adecuada, porque cuando a uno de estos archivos, por lo general que siempre a usted le suministra, por ejemplo, guantes, tapabocas, todos estos elementos de protección, para que no afecte este tipo de documentos. ¿Sí? Porque sabe que este tipo de documentos a través del tiempo pues también se afecta y se empieza a deteriorar, entonces hay que empezar a tocarlos o manipularlos de una manera adecuada para que no se doble, no se fragmente, no se maltrate. ¿Sí? Entonces por eso nos habla de atentar en contra del patrimonio documental del Estado, ¿sí? Cometidas por funcionarios públicos. Entonces pues, es atentar contra ellos. ¿Sí? Y ya las sanciones penales y de comisión, por eso dice que son ya hechos punibles. ¿Sí? Entonces, destrucción, daños de comisión, de documentos de archivos históricos, decomisarlos, escogerlos y llevarlos, ¿cierto? Sí, entonces, ahí ya iría una sanción penal o decomisos. Y cuando usted lo lleva, entonces ya lo decomisa. Entonces, ¿por qué lo lleva? Si esto es un patrimonio del Estado, la historia de lo que está plasmado, de lo que ha ocurrido, de lo que se hizo en ese momento, y usted lo piensa guardar y llevárselo, si eso es de conocimiento público y ya es un patrimonio que se conserva para que todos aquellos que quieran conocerlo, que queramos conocerlo, de primera mano, pues vamos hasta allá y lo ven. ¿Sí? Muchos podemos ir y ver varios documentos que están allá firmados a mano alzada, se llama eso. Mano alzada es cuando usted firma directamente. ¿Firmado por quién? Por nuestro libertador Simón Bolívar, Santander, Antonio Nariño, etc. Hay muchos documentos de estos. Hace varios tiempos estuvimos allá con unos estudiantes en el archivo y pudimos tener acceso, nos dieron recorrido para conocer muchas cositas del tipo de papel que manejaban, el tiempo que lo escribieron, de qué trataba ese documento, etcétera, etcétera. Cómo conservan los documentos, dónde se encuentra el patrimonio documental guardado y conservado, etcétera, etcétera. Sí. Ok. Entonces, ¿Tiene algo más o vamos ya para las preguntas? ya para finalizar, ya iríamos directamente a las preguntas. Bueno, perfecto. Ya pueden quitar su presentación. Ya la podemos quitar. Sí, claro. Déjate compartir. Eso. Para poder ver todas estas pantallas. Muy bien. Bueno, antes... bueno, listo. Primera pregunta, Mayren.
Mafe, espera, qué pena interrumpirte. Una pregunta. ¿Puedo parar la grabación? No, la idea es que quede esto también. Ok. Gracias. Vale. Formúlala. La primera pregunta es, ¿ustedes creen, es muy sencillita, ¿ustedes creen que en un colegio público también aplica la ley 594 del 2000? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Para quién va la pregunta? Elige a alguien del público. Ok, espérame, yo los voy a ver todos. Va para al azar porque no les doy fotos. Giancarlos. Para Giancarlo. Giancarlo. Qué pena, ¿será que me podría repetir la pregunta? ¿Usted cree que en un colegio público también se aplica la ley 594 del 2000? ¿Por qué sí o por qué no? La de 594. Giancarlo. Sí, estoy mirando los apuntes que yo tomé a ver si veo algo de lo que me acuerde, pero pues según lo que estaba escuchando, sí, porque igual hay que guardar mucha información histórica, no, sino no me bloqueé, no sé qué contestar. Vamos, Giancarlo. Elígeme a otra persona. Ok, vamos al azar. Rosa Isabel. Rosa Isabel. Escuchamos, Rosa. Se aplica porque es un sistema nacional, o sea, aplica tanto para público como para privado. ¿Qué dice Mayrin? ¿Cómo está la respuesta? Muy cortita. ¿El por qué? Oye, la siguiente pregunta. Yo Sí, pero Mayrin, ¿qué nota le darías a Rosa? Isela. Bueno, pues sí, ella tiene razón. Yo le daría de cuánto a cuánto se califica. Pues digo, no 5, pero hay que ser muy objetivos y muy honestos. Ok. Pues yo le daría un 3 porque bueno, ella sí tiene razón que se maneja tanto como para públicos como para privados. Le faltó un poquito más porque pues hablamos de la organización. Ellos tienen que manejar una organización de documentos como diplomas, como todo lo que maneja un colegio, o sea, por decirlo así, registros de matrículas, tanto de los muchachos que salieron como los que van ingresando. Entonces esos son como uno de los En toda parte de la certificación. Se explicará. Tú le dices que le das 3. Sí, señor. Bueno, aquí se califica de 1.5, yo le daría un 4. Ah, Yo le daría. Pues eso está bien. después me va a Porque tocar a mí. justificó el por qué se lo merecía. Bueno. Siguiente pregunta. Cielo. Cielo está en este equipo, ¿no? No, señor. No, ¿Cómo eso tiene yo la debo mano? de
Yo levanté, era como para responder la pregunta, pero ella lo escogió, entonces no me había dado cuenta que la tenía todavía arriba. Isabel, entonces. Tampoco. Bueno, la siguiente pregunta es, si ustedes quieren medir una copia de su diploma de 5º grado de primaria en 10 años, bueno, ¿en qué etapa del ciclo vital del documento estaría y a qué archivo debería buscar? Wow, eso está interesante porque está relacionado con lo que se vio ayer y lo visto, bien, lo que se ha visto. ¿Para quién iría esa pregunta? Isabel, elige. Cielo. Cielo, bien, de una, claro, muy bien. Ok, nos dice que si quiero pedir una copia, ¿sí? El diploma, Sí, eso, de hace 10 años. correcto. ¿En qué etapa estaría? Ok, yo creo, bueno, mentiras. Perdón, discúlpame, ¿a dónde? Porque ahí la pregunta, ¿dónde creería usted que ese documento se encuentra? ¿En qué tipo de archivo? No debe tener, digamos que en ese momento, esa entidad, como se llama en este caso el colegio. Listo. Ok. Normalmente, esto según la información que tenemos ayer y hoy de las compañeras, normalmente estaría en una etapa semiactiva, ¿sí? Un ciclo como vital del documento. Y debería buscarse en el archivo central de la institución o del colegio, digamos, en el que pues estaríamos como que buscando la información. ¿Qué dice Isabel? Pues sí, me parece que está bien. ¿Le parece? Uy, ¿cómo así? No tiene que estar seguro. Sí. O sea, imagínate tú como jurado acusado, me parece que como que si es ladrón o no es ladrón. Me parece como que sí se merece un acto disciplinario. Sí, la Tienes que compañera. decir o sí o no y por qué. ¿Por qué? Porque ¿Porque está bien o porque está mal? Sí, la respondió bien, pues también la justificó muy bien. ¿Qué dice Mayre? Ay, Mayden, por favor. Dale, Mayre, por favor. Para las preguntas de los demás. Tenía el micrófono apagado. Bueno, pues durante, como le explicamos, eso se encuentra en una etapa de años como tal. Entonces, se dice que son 10 años y quieres pedir un diploma de 5º como tal, pues no lo vas a encontrar en la ¿qué? ¿Cómo es que le dice? Selección histórica, pero se me olvidó. En el archivo de gestión. Exacto, en el archivo En el archivo ¿cuál? histórico. Central. Central, exacto. Sí. Porque cuando tú mencionas que estoy en el archivo, Acuérdense que en el archivo histórico ustedes van a encontrar, son documentos de conservación que se van a conservar y preservar, ¿cierto? Porque usted del archivo central le da la disposición final. ¿Cuál es la disposición final? Si se va para el archivo histórico es porque lo va a conservar. O si no, ¿y de qué manera lo va a conservar? Y si no, en muchas instancias ese documento pues le va a dar una determinación de eliminarlo. exacto, son esos archivos que se encuentran acumulados, pero que se necesitan porque son, o sea, se conservan. En algún momento se va a tener que Se van a conservar. necesitar. ¿Listo? Muy bien. Última pregunta. Camilo, ¿cuál es? Y a mí no me calificaron. Ellas no, pero yo sí. Camilo, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ya, pero ya. Dentro de la cámara. Tranquilo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si un funcionario público
rompe o esconde un documento importante sin autorización del Archivo General de la Nación. O de la misma organización, porque son políticas internas basadas en la norma general que es el Archivo General. Muy bien, está. ¿Listo? ¿Para quién va esa pregunta? Guerrero Gil, Jenny Carolina. Sí, pero me acabo en camino. Con respecto a la pregunta, y si hay que escuchar bien, eso hace parte de una falta gravísima, porque pues está incumpliendo con lo que estipula y más que es un documento histórico y con un valor, no sé cómo decir, sí tiene un valor como que le pone, pero no alcanza a escuchar. Los valores están, el valor legal, el valor fiscal, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Qué otros valores describen los documentos? Chicos, ¿cuáles son los valores? Mayren, ¿cuáles son los valores? Para nosotros la pregunta. Sí, claro. Bueno, me acuerdo la que... Pues lo que pasa es que... Es de acuerdo a la pregunta que dio el compañero, ¿cierto? No, yo te estoy preguntando a ti, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles documentos? Los valores del documento de la... En general. Bueno, pues... Tenemos la organización, si no estoy mal, la preservación de los archivos, pues más importantes como tal, y Mayren, los valores tenemos, los valores administrativos, los valores legales, los valores fiscales, ¿cierto? Esos son los valores de los documentos. Valor administrativo, valor legal y valor fiscal. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de una factura, ¿qué valor es? ¿Cierto? pues... Si estamos hablando de un contrato, ¿qué tipo de valor es? ¿Sí? Si estamos hablando por ejemplo, de un contrato laboral, ¿sí? Puede tener y debe tener un valor administrativo y posteriormente un valor legal. ¿Sí? Administrativo porque es el documento que lo hacemos para soportar y tener la evidencia de para qué fue contratado y cuáles van a ser sus funciones, y valor legal. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de acuerdo a las normas que nos infrinjan sus principios, ¿cierto? Como trabajador. Y también va de acuerdo y se organiza según su orden, por lo menos como los facturas que va hacia contabilidad y los de hojas de vida a recursos humanos. De esta manera. Listo. Bueno, chicos, equipo, pregunta genérica y rápida. Una cosita. Quiero pedirle disculpas a usted y a mis compañeros porque es que se me apagó el teléfono en plena exposición. Tranquila, charla. Entonces, disculpas, mil disculpas. Tranquila, Lidia, eso es entendible. Pero para la próxima, chicos, todas esas situaciones, ¿vale? Bueno, que nos pasen cosas porque ustedes uno que aprenden. Listo.